Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este. 89.7 para la zona norte del país, todo el Cibao. 89.9 desde Punta Cana y desde cualquier parte del mundo. cdnradio.com.do. Ahora sí, vamos a la conversación con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Educación. Gracias por venir. Gracias a ti. Buenas noches, buena suerte. Aquí para compartir contigo y los amigos de tu programa. Melanio, el tema obligado es este nuevo caso de corrupción donde ya decía yo en el comentario que este caso cruzó una línea que hasta ahora ninguno había cruzado. Es que llega al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y no solamente que llega al Comité Político, es que involucra una figura de tanta relevancia como el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. El PLD ha respondido con una línea dura, prácticamente de radicalización. Cuéntenos sobre eso y cuáles son las acciones que en el corto plazo van a seguir tomando. Convendría, Yanesi, te leo siempre, te sigo, y ahora en el comentario tienes razón en partir del contexto. Esta semana en el país se ha convocado una cumbre iberoamericana, que bueno, los resultados de las cumbres no han sido tan beneficiosos en términos de resultados, pero es un escenario importante para el país. Se pone el país en el mapa de Hispanoamérica y sobre todo, dada la crisis con nuestro vecino país y la posición que ha sustentado el gobierno y que ha sido de alguna forma respaldada por toda la población, en el sentido de que la crisis haitiana debe tener una solución haitiana, no dominicana. Era un escenario magnífico para que el presidente pudiera buscar aliados y poner sobre el tapete nuevamente el tema de la crisis del colapsado Estado haitiano. Otro elemento también que no ha sido tomado en cuenta al destapar todo esto es la forma precipitada con que se ha manejado este expediente. No obstante, todo el anuncio que anteriormente se había hecho en relación al caso Donald Guerrero, que hace más de 2 años se viene hablando de ese expediente, que públicamente algunos de los involucrados o beneficiarios habían defendido operaciones en términos de la expropiación de bienes y el pago de estos bienes con el erario público. Y no solamente eso, en el caso del abogado Ángel López, había sometido por ante el Tribunal Superior Administrativo una instancia de nulidad de un documento que se entiende ha sido el punto de partida de todo ese expediente. ¿Qué es lo que ha rebosado la copa y que en mi caso califiqué el día mismo del apresamiento, que había un corte de carácter político y que en el caso de Gonzalo Castillo, de manera particular y específica, era y es un preso político? ¿Por qué? Porque en el comunicado que hizo pública la Procuraduría al día siguiente de los allanamientos y del apresamiento, en la parte final dice que, entre otros, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, se le imputa beneficiarse de un financiamiento ilícito de campaña y, consecuentemente, se le acusa de lavado de activos. Pero todo esto es como traído por los moños, porque el expediente, con que tú seguro has tenido acceso a él, vincula varias cosas. Aparte de este tema de las expropiaciones, habla de los casinos y finalmente termina estableciendo que la mayoría de los recursos de todas esas operaciones terminó con un financiamiento ilícito de campaña electoral. Y no se queda ahí. Donde se le ve el venenito en la cola, como yo dije, es cuando ubica el pecado original en noviembre del 2019, estableciendo que el presidente Medina, que se menciona de manera reiterada en el expediente, convoca a su despacho a funcionarios, ministros y directores generales y le imparte instrucciones. Evidentemente que hay una imputación directa al expresidente Medina
Y no solamente esto, sino que vincula, y ya estoy viendo lo que está circulando por las redes, hasta en mi caso, que ostenté una candidatura presidencial testimonial, un poco para evitar y promover que el partido no se dividiera. Fue el rol que yo jugué en ese momento. Y se dice entonces que todos estos recursos fueron a favorecer al delfín de Danilo, en este caso a Gonzalo Castillo. Todo esto innegablemente que va en la tónica de divide y vencerás, porque si tú estás planteando que esos recursos o que la instrucción para esos recursos millonarios se dio instrucciones antes, noviembre del 19 ya había pasado la convención interna del PLD, pero se deja la surrapita de que todo esto pudo afectar primero a Leonel Fernández, posteriormente a los candidatos que compitieron internamente con Gonzalo, y eventualmente también las elecciones del 5 de julio, las elecciones presidenciales. Por lo visto, todo el expediente, e insisto, en esa parte de involucramiento de Gonzalo Castillo tiene un fin político, porque al mismo tiempo Gonzalo fue el último candidato del Partido de Liberación Dominicana con un 38%, contado la abstención, se podría decir que 1 de cada 4 votos emitidos fueron emitidos por Gonzalo Castillo. Entonces, cuando uno ve esta situación y sin que se midan las consecuencias, porque todo el mundo sabe en este país que esos personeros que se mencionan y esos empresarios que se mencionan le dan dinero a todos los partidos. Y ellos lo han confesado. Entonces, han medido la consecuencia, que lo que se está promoviendo es la desacreditación de todos los actores políticos, la descalificación de todas las estructuras partidarias del país, lo que puede conducir a la peruanización de la sociedad dominicana. El gobierno parece que no ha medido las consecuencias, porque evidentemente que ante una imputación como esa... que el gobierno central, el presidente Luis Abinader ha sostenido, y así yo creo que lo cree la población, que el gobierno no interviene en las acciones del Ministerio Público, que el Ministerio Público es independiente y que ellos ni siquiera se enteran de esos allanamientos ni nada. Solo que seamos tontos en este país, Yanesi, querida Yanesi. Solo que seamos tontos podemos comprar ese argumento. No, está claro que el presidente Luis Abinader es fan de las encuestas. El presidente Luis Abinader se mide permanentemente en las encuestas. Por eso el eflugio y el entusiasmo de un asesor, que siempre los asesores, y sobre todo si son extranjeros, aunque sean nacionalizados, debe mantenerse tras bastidores, en la sombra. Pero fue muy evidente el tuit desaparecido, pero que finalmente lo capturó mucha gente. El periódico Hoy vi que se hizo eco en una información de ese tuit, que habla de que ya en este país no hay vacas sagradas. Pero al mismo tiempo también aquí conocemos con quién se junta cada quien. Bueno, hay fotografías ahí de los voceros que hablan y adelantan lo que tienen los expedientes, se reúnen y comparten frecuentemente con ese asesor. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente: conocemos de encuestas y encuestas, algunas públicas, otras privadas manejadas por empresarios. Y lo cierto es que el proyecto de la reelección del presidente Luis Abinader entró en pánico. Entró en pánico porque ha tenido un derrumbe en los últimos 2 meses. Y te puedo decir que efectivamente ya se capta incluso en las calles que ese derrumbe del gobierno de Luis Abinader está siendo captado por la oposición, y en el caso nuestro fundamentalmente por nuestro candidato Abel Martínez del Partido de Liberación Dominicana, pero que también de alguna manera beneficia a otros sectores de la oposición. Y el gobierno ha estado midiendo eso y ha estado evaluando eso. En la tarde de hoy se reunió una reunión, porque no disimulan, una reunión con ministros y directores generales. Eso no es al azar. No, pero eso es un consejo de gobierno, eso se hace en los gobiernos, hay que dirigir. Cada vez que las encuestas no marcan adecuadamente, se dan golpes en las mesas y se convoca a los que tienen el deber de mantener a flote este gobierno. Y yo digo,
esta ofensiva coincide con ese derrumbe del gobierno dominicano. ¿Significa esto que no hay razones para investigar las acciones del pasado gobierno? Sí, y nosotros hemos dicho como partido que se investigue todo. Yo mismo he sido funcionario público, digo, siempre tengo que estar presto a declarar, a rendir cuenta, porque desde que a usted le dan un decreto, usted es un presunto, y más en países como este. Entonces, todo lo que haya que investigar, que se investigue. Como dice la misma Fuerza del Pueblo ayer, que se respete el debido proceso. Hay derechos fundamentales. La presunción de inocencia es un principio constitucional. No se pida coerción con casos declarados complejos para perseguir 18 meses que finalmente terminan como pena cumplida cuando estos expedientes se desinflan y la montaña termina pariendo un bigañuelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Gobierno, no, hay un ministerio público complaciente y un ministerio público selectivo, porque aquí hay 23 funcionarios que han sido destituidos. Yo no digo ni puedo afirmar que todo por un problema de irregularidad o peculado. Ya lo sabrá el presidente porque lo destituyó. Pero ninguno de ellos, salvo el caso 13, ha sido investigado, ha sido objeto de investigación por el PETCA. Y eso llama la atención. Entonces, lo que estamos diciendo es que usted no puede caer en la politización de la justicia cuando estamos apenas 11 meses del inicio del ciclo electoral del 2024. Usted no puede hacer eso. Usted ha tenido 3 años. Usted tiene 2 años haciendo un expediente. ¿Cómo es que de buenas a primeras usted se inventa un ilícito que no lo es? Tú conoces la ley electoral y la ley de partido, Yanesi. Yo he sido de lo que ha propugnado porque esa ley de partido y la ley electoral tenga garras, que pueda identificarse el delito electoral, tipificarse como tal y que haya sanciones drásticas, porque es la mejor manera de sanear la democracia y adecentar la democracia, y eso beneficia a todos los que estamos en política, porque entendemos que es la forma de contribuir al bien común. Pero ¿usted no le parece que es una declaración muy tremendista del PLD decirle al presidente Luis Abinader que también debería estar sometido? Me parece que quizá es una exageración. Los hechos son lo que hablan, Yanesi, y ellos han abierto una caja de Pandora. Cuando en ese expediente se habla de financiamiento ilícito de campañas electorales en proporciones sin precedentes, ellos se están autoincriminando. Yo no sé si quienes trabajaron ese tema tomaron en cuenta que hay un presidente en ejercicio que puede optar por la reelección presidencial. Porque no es el PLD que expuso videos, no es el PLD que ha pedido extradición, no es el PLD que ha estado detrás de los procesos de enjuiciamiento a connotados financiadores del PRM en la pasada campaña. Entonces, ellos han puesto el dedo sobre la llaga, ellos han traído el tema. Yo insisto, yo no voy a ser parte del coro de que todos somos ladrones y todos hacemos lo mismo. Yo pienso que no. Yo me resisto a que la partidocracia en República Dominicana esté contaminada hasta el punto de que todos somos iguales. Entonces, si usted plantea que hay financiamiento ilícito y acusa a un candidato presidencial de la dimensión de Gonzalo Castillo por el nivel de aceptación que tuvo, usted tiene que esperar que habrán consecuencias. Y eso es lo que ha dicho el Partido de Liberación Dominicana. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Buenas noches y buena suerte.